Muy buenos días, tardes o noches, dependiendo de la hora en que estén sintonizando este video. Mi nombre es Óscar Eduardo Peralta Nieto y el día de hoy les voy a platicar acerca de la teoría de la partida doble. Para esto haré uso de 4 bloques: el concepto o origen de la teoría, la naturaleza que se les nombra a las cuentas, casos prácticos en forma de ejemplos y por último y para disposición de ustedes, las fuentes bibliográficas de donde se recuperaron las ideas principales. La teoría de la partida doble es el principio fundamental y la ley universal con la que la contaduría funciona de manera general, la cual menciona que aquel que recibe algo en ese instante le debe a quien le da. Por ejemplo, si una persona recibe un préstamo del banco, en ese instante esa persona le debe al banco la cantidad prestada, de tal forma que la cantidad que se da y se debe es la misma, sin más ni menos. Fue propuesta por el fray franciscano Luca Pacioli en 1494 en Venecia, Italia. Desde el comienzo de los negocios siempre ha habido la necesidad de registrar los ingresos, egresos, préstamos, deudas, entre otras operaciones, para llevar un orden. Sin embargo, antes solo se dedicaban a registrar la cantidad que recibían o pagaban, de tal forma que era difícil comprender de dónde venía o salía aquel monto. Gracias a la partida doble, es que se puede relacionar la información financiera por los cargos y abonos que se hacen en las cuentas, los cuales mantienen esa igualdad numérica. Así, pues se le reconoce a Luca Pacioli como el padre de la contabilidad, pues hoy en día sigue siendo de vital importancia el uso de la partida doble, la cual cita: no hay deudor sin acreedor, ni acreedor sin deudor. Por ende, se establece la fórmula contable: activo es igual a pasivo más capital o patrimonio. Quiere decir que el total de derechos y bienes a propiedad de una empresa serán iguales al conjunto de obligaciones y deudas a cargo de la empresa, más su patrimonio, que serían los aportes hechos por los socios o accionistas. Como se mencionó antes, es de vital importancia su uso actual porque ayuda a ordenar la información financiera de manera correcta y sistemáticamente, además de relacionarla por medio de cuentas, las cuales se les nombra con una naturaleza deudora o acreedora, a fin de conocer la situación financiera de la empresa por medio de los estados financieros, que se formulan gracias a los saldos de las cuentas. Con el concepto de doble se refiere a las dos naturalezas, y por tanto esas son las naturalezas de deudor o deudora y la acreedor o acreedora. En la deudora se refiere a los cargos, es decir, las anotaciones que se hacen en el lado izquierdo de un esquema de mayor de una cuenta. Y en la acreedora se refiere a los abonos, es decir, las anotaciones que se hacen en el lado derecho de un esquema de mayor de una cuenta, de tal forma que en un asiento contable siempre se ven afectadas mínimo dos cuentas, de las cuales a una se le aplica un cargo y a otra se le aplica un abono, para mantener la igualdad. Serán de naturaleza deudora las cuentas de activo, egresos, que se refieren a los gastos de la empresa, y las de pérdidas. Y serán de naturaleza acreedora las cuentas de pasivo, capital, ingresos, que se refieren a las ganancias que obtiene la empresa, y las utilidades. Al final del ejercicio contable se obtienen los movimientos y saldos de las cuentas. Los movimientos deudor y acreedor, correspondientemente, serán la suma de todos los cargos y abonos que se aplicaron a una cuenta. El saldo deudor o acreedor será la diferencia de restar el movimiento mayor de uno de estos contra el menor movimiento. Es decir, si el movimiento deudor es mayor que el movimiento acreedor, entonces se obtendrá un saldo deudor. En cambio, si el movimiento acreedor es mayor que el deudor, entonces se obtendrá un saldo acreedor. Y, de manera gráfica, se puede observar los elementos que conforman el esquema de mayor y qué lado se registra el aumento o disminución de las cuentas dependiendo de su clasificación. En el caso del debe, cuando las cuentas de activo aumentan es porque se cargan y si disminuyen es porque se abonan. Además, en el debe se registran los egresos y es hasta el final del ejercicio que se deben de abonar cuando se determine la utilidad o pérdida del ejercicio para saldar la cuenta. En el caso del haber, cuando las cuentas de pasivo y capital aumentan es porque se abonan, y si disminuyen es porque se cargan. Además, en el haber se registran los ingresos y utilidades hasta el final del ejercicio, que, igual, se cargarán cuando se requiera determinar la utilidad o pérdida del ejercicio para saldar las cuentas. Así pues, tomando en cuenta lo anterior, a continuación se presentan estos ejemplos de asientos contables. Asiento número 1. Se compran mercancías de crédito por 25,000 pesos masiva. Considérese el 8%. Asiento número 2. Se retiran 1,000 pesos de la cuenta bancaria de la empresa para depositarlos en la caja.
Asiento número 3. Se vende mercancía a 10.200 pesos más IVA por transferencia bancaria. Su traslado origina fletes y acarreos ascendentes a 500 pesos más IVA que se pagaron en efectivo. Y, asiento número 4, se pagó el crédito del asiento número 1 por medio de transferencia bancaria. Algo esencial que se puede hacer son notas en las que ayuden a clarificar cuáles cuentas aumentan o disminuyen para determinar si se aplica un cargo o abono. En el caso del primer asiento, se identifica que aumenta la cuenta de compras, que es de egresos, por lo tanto se carga. También aumenta la de IVA acreditable, que es de activo, y también se carga. Por ende se le aplica un abono a la cuenta de proveedores, que es de pasivo, porque aumenta nuestra deuda. De tal forma que realizar las operaciones aritméticas correspondientes, es decir, multiplicar 25.000 por 0.08 y sumar lo obtenido, se respalda la igualdad numérica. En el caso del segundo, como se retira dinero del banco, disminuye nuestra cuenta, pero aumenta el dinero en efectivo, es decir, la cuenta de caja. Así que se aplica el cargo a caja y el abono a bancos por la misma cantidad. En el tercer asiento se establece que se realiza una venta por 10.200 pesos, la cual, al ser una cuenta de ingresos, va en el haber. También irá en el haber la cantidad de IVA trasladado, por ser cuenta de pasivo. El ejemplo menciona de un gasto por fletes y acarreos, un gasto efectuado por la venta que se hizo, por lo tanto se considera un egreso y se carga, al igual que el IVA acreditable que se paga. Por último, el cliente paga por medio de transferencia bancaria, aumentando así nuestra cuenta de bancos, pero el gasto de la venta se hizo en efectivo, disminuyendo la cuenta de caja. Luego del cálculo aritmético correspondiente y los cargos y abonos adecuados, se obtiene la igualdad numérica. Y, por último, en el cuarto caso, se paga el crédito que el proveedor otorgó a la empresa en el primer asiento. Por lo tanto, la cantidad registrada en la cuenta de proveedores será la misma por la que disminuye y se carga. Y como se paga por transferencia bancaria, disminuye bancos, que se abona. Para cerrar, es posible observar cómo en cada uno de los casos se aplica correctamente la naturaleza de las cuentas, la igualdad numérica y la relación que tienen cada una de las cantidades por los cargos y abonos correspondientes. Por último, les presento las fuentes bibliográficas que se tomaron de consulta. Muchas gracias por su atención y que pasen un excelente día, tarde o noche. Hasta la próxima.